Buenas tardes, bienvenidos a todos los que nos escucháis habitualmente a estas conferencias que patrocina el Instituto Gemológico Español. Y hoy ya nos quedan pocas conferencias y hoy vamos a hablar de una conferencia muy interesante de la que nos va a hablar María Mercedes Fuertes Fuente, que es doctora geóloga por la Universidad de Oviedo y gemóloga por la Escuela de Gemología de la Universidad de Barcelona. Lleva una trayectoria investigadora que se remonta a una etapa del Proyecto Nacional de Investigación desde 2003. Es profesora titular también del Departamento de Geología de la Universidad de Oviedo y comparte su actividad docente e investigadora con otras actividades como pertenencia y coordinación del Grupo de Investigación en Recursos y Yacimientos Minerales de la Universidad de Oviedo. Y para desarrollar también sus investigaciones ha realizado varias estancias en centros de investigación. Nada más, no quiero quitarte más tiempo, Mercedes, cuando tú quieras empezamos a escucharte. Bueno, muchas gracias, José María, por la presentación y gracias al Instituto Gemológico Español por haberme invitado a dar esta charla. Y bueno, un saludo para todos los que estáis aquí escuchando. Espero no aburriros mucho y espero que os resulte interesante lo que os voy a contar. Entonces, como pone en el título, vamos a hablar de las pegmatitas y vamos a hablar también de los minerales que son que son comunes en pegmatitas y que pueden dar algunas que pueden ser utilizados como genes. Vale. Las pegmatitas son rocas ígneas plutónicas, es decir, proceden de la consolidación de un magma. En este caso, estos magmas que van a darnos pegmatitas, en vez de consolidar o de tener emisiones a superficie, lavas, consolidan en el interior de la corteza. En zonas más profundas se forman cámaras magmáticas y a partir de esos fundidos que están en la cámara magmática pueden escapar pequeñas porciones de esos magmas que son los que nos van a dar las pegmatitas que veis en esta imagen que tenemos aquí. Serían escaparían de estas cámaras magmáticas de los fundidos que cristalizan en profundidad. En este sentido, hay pegmatitas que se generan a partir de fundidos que cristalizan en profundidad, pero a partir de granitos, es decir, se diferencian o se separan de granitos, no de fundidos graníticos profundos, mientras que hay otro grupo de pegmatitas que se generan por la fusión de pequeñas cantidades de rocas metamórficas. Y entonces, en vez de dar cámaras magmáticas grandes, como que nos darían una roca ígnea plutónica, pues dan pequeños cuerpecitos que son las pegmatitas originadas por anatesia o fusión de metasedimentos. En esas no voy a entrar porque sería demasiado largo, solo me voy a centrar en aquellas que se generan a partir de fundidos graníticos, a partir de un fundido y se diferencian de él. Estas que tenemos aquí. Como veis, estas pegmatitas normalmente se van a generar a profundidades entre los 12 y los 8 kilómetros. ¿Y cómo son estos fundidos a partir del cuales van, o estos magmas a partir del cuales se diferencian las pequeñas cantidades de magma que dan las pegmatitas? Pues son fundidos que se denominan graníticos, se caracterizan por altos contenidos en agua, hasta un 8,4% en agua, y a partir de estos fundidos graníticos que se van a emplazar siempre en profundidad y que nos van a dar rocas ígneas graníticas, pues en ocasiones estas rocas ígneas o estos fundidos se enriquecen especialmente, además de en agua, en otros elementos como son el boro, el flúor o el fósforo, una combinación de ellos o solo uno de ellos, y estos elementos funcionan como fundentes, es decir, consiguen que el fundido, en vez de cristalizar por completo, sea capaz de seguir sin fundir y ascender a zonas menos profundas, que serían los que nos van a dar luego las pegmatitas. Lo más interesante es que nos quedemos que tienen estos fundentes, como boro, como flúor, como fósforo. En cuanto al término pegmatita, procede de esta palabra griega que tengo aquí escrita y que significa hacer robusto o rígido mediante la unión. Supongo que este término deriva porque inicialmente las pegmatitas se decía que eran las rocas que estaban formadas por un intercrecimiento o entre cuarzo y feldespato potásico
que es un tipo de textura que se denomina textura gráfica. En realidad son cristales esqueletales, es decir, no bien desarrollados de cuarzo y de feldespato potásico, también esqueletales porque no están bien desarrollados y que y forman un entramado tridimensional muy compacto. Esta es una textura típica de pegmatitas, pero también la podemos encontrar en granitos que se llaman granitos gráficos. Y a la derecha he puesto este imagen de escritura cuneiforme porque se asemeja a este aspecto que tiene la textura gráfica, que como os digo, no siempre aparecen pegmatitas, pero también puede aparecer en granitos. Aquí tenemos una pegmatita y como vemos ha desarrollado este tipo de texturas gráficas que proceden de hábitos esqueletales, que no crecen bien los cristales. La definición clásica de pegmatita, la que encontramos en los libros de texto antiguos, es que es una roca ígnea de grano grueso con una composición granítica. Esto quiere decir que está constituida mayoritariamente por silicio, aluminio, sodio y potasio principalmente. Como consecuencia, los minerales mayoritarios que tienen las pegmatitas son siempre cuarzo, feldespato potásico, albita y moscovita. Eso hace que sean muy blancas. Por eso esta imagen que tenéis aquí es una pegmatita, todo lo que vemos blanco, que ha intruido en un granito, pero como veis se distingue claramente del granito. El granito tiene una pátina externa y la pegmatita no, pero siempre tiene un color mucho más claro y se distingue netamente. Esta es una pegmatita de Portugal. Pueden intruir las pegmatitas en rocas graníticas ya consolidadas, en granitos, o bien en rocas metamórficas como estas que tenemos aquí. La pegmatita, como siempre, destaca por su color blanquecino, por esa composición y elementos y minerales mayoritarios. Vemos aquí un dique y aquí otro. Además de, si seguimos su definición, además de esa composición granítica, nos dice que son rocas que están enriquecidas en elementos químicos poco comunes. Por ejemplo, el berilio, que aquí lo tenemos, el berilio como elemento forma parte de los berilos, que es un mineral muy común en pegmatitas, como veis aquí. O por ejemplo también el litio. El litio en pegmatitas aparecen muchos minerales, por ejemplo en la ambligonita, que es un fosfato de litio, que son estos cristales blancos que tenéis aquí dentro de una masa de cuarzo. O por ejemplo el cesio. El cesio es un elemento muy poco común que aparece en pegmatitas, generalmente en este mineral que es la polucita, que es un silicato de cesio y que es la única mena, es el único sitio, o sea, la única mena de cesio que existe, este mineral, y que se da en pegmatitas. El cesio se utiliza para fabricar lo que se denominan los relojes atómicos que utilizan los GPS para las localizaciones de GPS. Bueno, pues como decimos, en esta definición clásica, también, además de la composición granítica, están enriquecidas en este tipo de elementos poco comunes. Otra parte de su definición es que es una roca ígnea de grano grueso. Efectivamente, esta muestra que tenéis aquí se observa un cristal de turmalina, la variedad Chorlo, que ya veis que tiene un buen tamaño, y cristales de cuarzo, o estas moscovitas que tenemos aquí también de tamaños muy grandes. Sin embargo, esa es la definición clásica, pero y la que aparece en los libros comunes de petrología, pero realmente se ha visto actualmente que hay otro tipo de características que definen a una pegmatita. Una de ellas es los hábitos especiales de sus minerales. La mayoría las pegmatitas siempre presentan hábitos de crecimiento que son direccionales, es decir, que marcan una dirección clara de crecimiento. Por ejemplo, aquí tenemos turmalinas también de variedad Chorlo. Este sería el contacto de la pegmatita con la roca encajante. Y como vemos, las turmalinas han crecido hacia el interior de la pegmatita. Esto es un hábito direccional. Y además, si os fijáis, desarrollan unas texturas que en este caso se denominan empeine porque el cristal se está estrechando hacia uno de los lados. Aquí se ensancha y otro hacia arriba se estrecha. Eso se parece a las
a los dientes de un peine, ¿no? De ahí el nombre. Y después también es muy característico el desarrollo de las texturas esqueletales, como puede ser la textura gráfica que os enseñé antes, o bien esta textura en la que tenemos eh, también cristales de feldespato y de moscovita que no acaban de desarrollarse bien, sino que se intercrecen, ¿no? Eso son texturas esqueletales, en estas pegmatitas también de Portugal. Pero además se ha visto que no solo hay grano grueso, sino que, como en esta pegmatita que tenemos aquí, hay cristales de grano relativamente gruesos. Estos son cristales de feldespato potásico con una textura direccional en peine y aquí de moscovita, pero están embebidos en esta masa que está formada por cristales de grano fino, realmente fino, de albita, en moscovita y cuarzo. Entonces tenemos una variación enorme de tamaño de grano. Por tanto, actualmente la definición de pegmatita con la que se trabaja así es una roca ígnea de composición granítica con una serie de elementos químicos poco comunes, pero con un tamaño de grano muy variable, de fino a extremadamente grueso y con cristales que tienden a desarrollar hábitos esqueletales y de crecimiento direccional. Esta pegmatita de San Diego, todas estas son los contactos y aquí podéis ver la parte de grano muy muy fino y sin embargo cristales de hábito, en texturas en peine y de tamaños mucho más gruesos. Las pegmatitas además no aparecen aisladas, sino que forman grupos, aparecen en grupos que se denominan campos pegmatíticos. Y estos grupos de pegmatitas se disponen a partir del granito, digamos del fundido granítico, que ahora es una roca ígnea granítica, un granito. A partir de ese granito se van disponiendo en grupos que a medida que se alejan del granito se enriquecen en elementos químicos de estos poco comunes. De manera que las pegmatitas más próximas a los granitos no suelen tener elementos químicos poco comunes, pero a medida que nos alejamos tenemos pegmatitas que se enriquecen en berilio y pegmatitas, las más alejadas, se enriquecen en elementos como el litio o el cesio. Desde el punto de vista gemológico, son estas pegmatitas más alejadas, tanto las que tienen berilio y sobre todo las que tienen litio, las que nos pueden dar minerales de calidad gemológica. Otra característica común en pegmatitas es la presencia de cuerpos zonados, es decir, la distribución de los minerales no es homogénea, sino que tienen distribución de texturas y de mineralogía zonada. Este es el modelo clásico de zonado de Cameron et al. Del 49, en el que tenemos una zona de borde. Aquí estaría en esta pegmatita de Zamora que os pongo aquí, a la que llevo a mis alumnos en prácticas de campo. Podemos ver la zona de borde. La zona de borde está constituida mayoritariamente por cuarzo, feldespato potásico y albita y moscovita de tamaño de grano un poquito mayor que la de un granito, con la textura de un granito. La zona de pared se caracteriza porque ya empieza a haber solo feldespato potásico, cuarzo y moscovita con texturas de tipo esqueletal intercreciendo entre ellos. La zona intermedia ya se caracteriza porque empieza a aparecer solo monocristales de feldespato potásico, que en este caso aquí tenemos uno, aquí tenemos otro, cristales únicos de feldespato potásico, en este caso de tamaños superiores a medio metro, y la zona de núcleo que está formada mayoritariamente por cuarzo. Por ejemplo, aquí veréis un fragmento de una zona de núcleo de una pegmatita zonada, ¿no? Con estos cristales de tamaños muy gruesos de cuarzo. Esa zonación puede ser tan grande como la que os he enseñado, pero también se puede ver a tamaño más pequeño. Aquí de nuevo tenemos, en este caso no se ve la zona de borde, se ve la zona intermedia donde tenemos los hábitos esqueletales y los minerales intercrecidos, la zona de pared con esos cuarzo, con esos feldespatos potásicos creciendo hacia el interior y el núcleo de cuarzo. Otras veces los zonados son de otra manera, son más
en bandas horizontales. Aquí tendríamos el contacto en esta pegmatita de San Diego. Este es el contacto con la roca encajante. Tenemos una zona dominada por grano fino de albita, otra zona donde ya hay cristales de hábitos esqueletales y direccionales de feldespato potásico y cuarzo, y un núcleo constituido por cuarzo con estas zonas que están horadadas aquí, que son lo que se denominan las cavidades miarolíticas. También se les llaman pocket, por eso aquí pone la línea de pocket, porque los mineros cuando los encuentran, pues les denominan pocket. Y son interesantes porque estas cavidades miarolíticas son como geodas que se llenan de arcillas, pero también de cristales de calidad gemológica. Os voy a poner un ejemplo de una de estas geodas. En, en una de estas pegmatitas, en este caso es una pegmatita en Polonia, y como veis en estos pocket o cavidades megalolíticas, que es el nombre correcto, es donde se nos forman estos cristales bien desarrollados de minerales que pueden tener a veces la suficiente transparencia como para tener calidad gemológica. Este es un pocket, un ejemplo de cavidad mineralolítica en la pegmatita de Mount Mica, no sé si os suena a alguno, es muy famosa, que está en Maine, en Estados Unidos. Y este pocket lo acaban de abrir, siempre están llenos de arcillas y aquí ya se ven, son como geodas, aquí se ven cristales de cuarzo ahumados que en esta misma geoda salió uno pues bastante grande que extrajeron los mineros, ¿no? Que son los que les llaman pocket en Estados Unidos. Bien, es todo lo que os he hablado respecto a esos zonados internos que presentan, también esos hábitos especiales en sus minerales, pues ha llevado a que desde hace muchos años se trabaje en petrología experimental para reproducir en el laboratorio la composición que tienen que tener estos fundidos para desarrollar estas características que tienen las pegmatitas. Y lo que se ha visto es que hay un papel muy importante del agua, de un alto contenido en agua en estos fundidos, pero también de la presencia de boro, de la presencia de flúor, fósforo y litio, que como os dije, actúan como fundentes, permiten que esté más tiempo fundido estos materiales, estas rocas ígneas, pero además evitan la nucleación de los minerales, es decir, se forman pocos núcleos minerales que crezcan y al formarse pocos núcleos los que se desarrollan crecen muy grandes. Además, estos elementos químicos permiten que mayor difusión de los cationes en el fundido, con lo cual, además de grandes, como se pueden mover muy bien los cationes, pues van a desarrollarse grandes y variedad de minerales que sean muy grandes, ¿no? Por otro lado, estos fundidos, al permanecer más tiempo fundidos, permite que se enriquezcan en elementos incompatibles que os hablaré luego. Y también se ha visto que son los que dan lugar a que se separe, por un lado, cristalice el cuarzo formando esos núcleos y por otro lado se cristalice el feldespato potásico, con lo que se sabe hasta ahora, ¿no? Es el papel que tienen estos elementos. Como os digo, en estos fundidos residuales, que permanecen poco después de que cristaliza el cuarzo, los feldespatos, las micas, pues se nos van a concentrar lo que llamamos los elementos incompatibles. Son elementos que a medida que el magma va cristalizando, pues estos se van concentrando en el fundido residual porque les cuesta mucho entrar en la estructura de los minerales. Y esto es debido a sus características químicas. Determinados elementos químicos, que aquí tenemos, bueno, el grupo, como se les denomina, las siglas, y que se debe a la relación que tienen carga-radio. Hay elementos químicos que tienen la carga muy alta, su carga es muy alta y su radio iónico es muy pequeño, o bien tienen un radio iónico muy grande y una carga muy pequeña. Por ejemplo, aquí tenéis el cesio, tiene un radio iónico muy grande y una carga muy pequeñita, es +1.
Sin embargo, el catión berilio, al contrario, tiene un radio iónico muy pequeñito y su carga es demasiado alta para ese radio tan pequeño. Aquí os marqué el berilio, el boro o el litio, que también se comporta de una forma que llamamos incompatible. Es decir, para mantener, os he puesto aquí una estructura atómica de un mineral, para que podamos mantener los cationes bien agarrados dentro de la estructura, rodeados por los aniones que generan los huecos donde van a meterse los cationes y permanecer ahí atrapados. Si sus relaciones carga-radio no son las adecuadas, no pueden permanecer ahí atrapados y entonces les cuesta mucho formar minerales. Y esa, a medida que se concentran esos elementos incompatibles cada vez más en el fundido, cuando van a precipitar y nos van a dar minerales ricos en estos elementos que muchas veces nos van a dar gemas. Sabiendo esto, estas ideas generales sobre pegmatitas, ahora voy a comentar pequeñas cosas y vamos también a ver imágenes de minerales muy comunes en pegmatitas que pueden darnos variedades que son gemológicas, ¿no? Y he elegido el primero, el berilo, ¿no? El berilo, como veis, está su composición, tiene berilio en su composición. El elemento químico berilio es muy escaso en la corteza, hay menos de el contenido promedio de la corteza terrestre es de 3 ppm. Sin embargo, en los fundidos pegmatíticos se alcanzan concentraciones tan altas que permiten que sea muy abundante. El berilo es un mineral muy común en pegmatitas. Aquí tenemos uno no de calidad gemológica, berilo típico de las pegmatitas. Y vamos a mirar ahora cómo es la estructura del berilo y cómo influye en la formación de las variedades gemológicas, ¿no? Si miramos lo que tenemos aquí es una proyección en planta de la estructura del berilo y vamos a ver un poquito qué es lo que estamos viendo. El berilo es un silicato, es decir, que las unidades básicas que lo forman son los aniones, que van a ser los oxígenos, y esos aniones van generando huecos que los utilizan los cationes. En el berilo, al ser un silicato, el berilio se encuentra en el centro de unos huecos que generan los aniones de oxígeno. Son huecos que se llaman tetraédricos porque cada berilio está rodeado de 4 oxígenos. Es lo que nos quiere indicar estos triangulitos. Se van uniendo entre sí y forman anillos, anillos tetraédricos, de tetraedros, de huecos tetraédricos con berilio. Como esto es una proyección en planta, estamos viendo los anillos son de 6, pero estamos viendo 12 porque los anillos que están por debajo corresponden al otro anillo tetraédrico que estaría por debajo, ¿no? Porque es una visión en planta. Además tenemos el, el silicio, perdón, el silicio es el que estaría en los anillos tetraédricos, que me he liado, estaría aquí en el centro de estos huecos. El berilio estaría en el centro de estos otros huecos, que también son aniones de oxígeno con berilio en el centro, 4 aniones con un berilio, es también un hueco tetraédrico, y uniría los anillos de huecos tetraédricos de silicio y a la vez el aluminio ocuparía también unos huecos rodeados de 8 oxígenos que uniría también estos anillos. Estos anillos, lo interesante es que se generan unas cavidades que se denominan canales, donde además pueden entrar cesio, sodio o litio y siempre agua. En estos canales tenemos moléculas de agua que pueden ser de contenidos entre 1 2,5% Sí, hasta un tengo 4% de un agua. celular. Ah, Perdón. sí. Ah. Además, a veces en estas cavidades, en estos canales, en algunas variedades de berilo puede entrar CO2 o estos grupos aniónicos con nitrógeno, y son esas variedades de berilo gemológico que se conocen como masise o tipo masise. Si miramos, si hacemos una proyección no en planta, sino en alzada de esta estructura del berilo, vemos también estos canales, y estos canales coinciden justamente con la dirección
de alargamiento de los cristales de berilo, ¿no? La dirección de su eje C, que es el eje de alargamiento. Y estos canales que están mayoritariamente llenos de agua a nivel atómico también se reflejan en la estructura que tienen los cristales del berilo, como vemos, siempre tienen estas lineaciones, estos pequeños cavidades, que en mayoría de los casos están rellenos de agua y que en algunos casos permiten obtener berilos con efecto ojo de gato como estos que tenemos aquí, debido a que estos canales están en esta dirección y con el tallado en cabujón perpendicularmente podemos observar el efecto ojo de gato. Pero además, para tener las variedades de berilo de calidad gemológica y que conocemos en gemología, pues a todos los elementos anteriores dentro de estos berilos se producen defectos, un tipo de defecto que llamamos impureza, y es la entrada de determinados elementos, principalmente metales de transición, que lo que van a hacer son los causantes del color. Os he puesto las tres principales variedades gemológicas de berilo que encontramos en pegmatitas. La entrada de hierro 2 sustituyendo en la estructura a algunos de los berilios, nos va a dar lugar a la variedad aguamarina. La entrada de hierro 3 en la estructura, sustituyendo algunos de los aluminios, nos va a dar el heliodoro, y proporciones diferentes en la estructura de sustituciones de hierro 2 y hierro 3 del berilio y el aluminio, pues nos van a dar todos los berilos amarillos, ¿no? Entre todos los berilos verdes, entre heliodoro y aguamanina. Por otro lado, la entrada de manganeso, sustituyendo aparte de los aluminios en la estructura, pues nos da la morganita. En cuanto al cromo y el vanadio, también pueden entrar en la estructura del berilo y nos van a dar las esmeraldas, pero las esmeraldas como tales no son unos berilos comunes en pegmatitas que cristalicen cuando el fundido pegmatítico cristaliza, sino que se generan las esmeraldas, aunque sí pueden estar en relación con la intrusión de pegmatitas, es más que tienen que intruir en rocas que tengan una composición contrastada e intercambiar elementos. Pero la pegmatita en sí, en su cristalización, no va a darnos esmeraldas, ¿no? Las variedades son aguamarina, heliodoro y morganita. Y otro mineral característico de pegmatita son las turmalinas. La turmalina es también un silicato, es decir, su base son huecos tetraédricos ocupados por silicios, son todos estos triángulos que tenemos aquí rosas. Y también un ciclosilicato, forman anillos, y también boro. En realidad la turmalina es lo que se conoce como un borosilicato, porque el otro componente importante es el boro, que lo que ocupa es una posición aquí en medio, rodeado de los cationes, de los oxígenos, y rodeado de tres oxígenos, ¿no? Aquí en medio. Ese boro que, como os digo, es tan normal, tan común en los fundidos pegmatíticos, y por eso está muy presente en las turmalinas están muy presentes en pegmatitas. Aquí tenemos también una visión en planta y otra visión en alzado, digamos, de la estructura de la turmalina. Y como vemos, los anillos de tetraedros donde el sílice está en el interior, en este caso no coinciden, de manera que no se están desplazados, no se forman ese tipo de canales como veíamos en el berilo. Y además lo que tiene la turmalina es que tiene muchos elementos químicos que van a entrar en otras posiciones, formando estos átomos que veis en verde, en rojo, en azul. Si ahora me fijo en solo uno de estos anillos, fijaros, es esto que tenemos aquí, que en cada una de estas posiciones X, Y, Z, V, W, pueden entrar diferentes cationes. Por ejemplo, en la W pueden entrar oxígenos, OHs, flúor. En la posición Z puede entrar aluminio, magnesio, hierro 3, vanadio 3, como 3. En la posición Y puede entrar magnesio, hierro, manganeso, litio, aluminio. Y en la X, sodio, calcio, potasio e incluso
vacantes, que es este cuadradito de aquí. Quiere decir que algunas de esos huecos entre los aniones no se ocupen. Y lo que tenemos aquí representado esas posiciones, cuántos aniones tienen a su alrededor. Lo que me interesa de esto es que entendáis que las turmalinas son lo que se conoce un supergrupo. Son minerales que pertenecen al supergrupo de las turmalinas, porque es tal la variedad de combinaciones que podemos tener de elementos químicos en diferentes posiciones dentro de la estructura, que es muy difícil clasificarlas. Para ejemplo, os he puesto la clasificación de Henry et al. De 2011, es la que más usamos en mineralogía, y clasifica en principio por las posiciones, lo que encontramos en esta posición de su fórmula, que puede ser sodio y potasio, calcio, o bien que esas posiciones estén en parte vacías, vacantes. Nosotros representamos la composición y obtenemos diferentes grupos de turmalinas. Si, por ejemplo, nos cae en el grupo alcalino, pues además tendríamos que ver qué tienen la posición I respecto a magnesio, hierro, litio y aluminio. Y podría ser una según donde nos cayera, podría ser el baíta, chorlo, los diferentes tipos de turmalinas de este supergrupo mineral. Si nos cae, por ejemplo, solo como ejemplo, en el grupo vacante, en este de aquí, pues podría ser el grupo vacante, pues nos podría salir rosmanita, foititas. Si nos cae en el grupo cálcico, podríamos tener ubitas, ferubitas, pero siempre en todos estos grupos son las que están en este campo, las elbaitas, es decir, las turmalinas que tienen litio, algo de litio, o bien aquí la rosmanita o la edicoatita. Siempre que hay algo de litio, obtenemos las turmalinas de variedad gemológica, ¿no? Normalmente son de variedad gemológica. Aquí os he puesto un ejemplo de un trabajo de nuestro grupo investigador, un estudio en pegmatitas, de turmalinas de pegmatitas, y lo que más me interesa es que veáis que estos puntos son análisis en una misma turmalina, es decir, que su composición en un mismo cristal nos está variando, su proporción, tanto en magnesio, en hierro como en litio, va variando dentro del mismo cristal. Eso es lo que explica que nos encontremos turmalinas de este tipo, en la que a lo largo del mismo cristal, bien en la dirección larga o bien concéntricamente, encontramos variedad de tonalidades como consecuencia de esa variedad en composición tan marcada durante el crecimiento. Quiere decir que durante el crecimiento de esta turmalina, que como veis mide más de 30 centímetros, ha tenido lugar una variación en el aporte de elementos químicos que llegaban al fundido durante su crecimiento. Es también un rasgo característico de turmalinas, perdón, turmalinas en pegmatitas, pues los zonados, ¿no? Este es el típico corazones de sandía, ¿no? Los zonados en los que la causa es este aporte diferente de elementos químicos durante el crecimiento. Si durante el crecimiento no hay diferencia en el aporte de elementos químicos, pues podemos encontrarnos las variedades gemológicas que conocemos, que la mayoría, como os digo, además de otros elementos, llevan litio, ¿no? La rubelita, la verdelita. Todas estas gemas que os estoy mostrando proceden de esta zona del sur de California. En esta zona del sur de California, bueno, como veis aquí está Tijuana, es cerca de San Diego. Hay unos campos pegmatíticos muy famosos por sus variedades, la calidad de sus gemas, ¿no? De las turmalinas y de otras gemas que tienen. Eh, es interesante, yo lo visité y realmente es impresionante la minería para la obtención de gemas que hay en toda esta zona. Os he puesto aquí como ejemplo una pegmatita explotada, la pegmatita Tourmaline Kim, que está en este área. Aquí tenéis la pegmatita, este es el cuerpo y esta es la entrada a la galería, ¿no? Son explotaciones no de gran tamaño, de pequeño tamaño, pero con muy eh, tecnificadas, vamos, no son explotaciones, digamos, de tipo artesanal. Aquí os he puesto una imagen del interior de la mina donde podéis ver pues las rubelitas ahí creciendo en una masa de cuarzo junto con esta mica de color rosado que es una mica de litio, la lepidolita.
pero de allí eh, las han salido piezas como, bueno, que me enseñaron, como esta que tenéis aquí, estas rubelitas y algunas tallas de estas rubelitas, ¿no? Muy, muy hermosas. Además de turmalina, en estas mismas pegmatitas aparecen, como veis, aquí tenéis morganita, pero sobre todo me interesa enseñaros ahora otro mineral que es muy típico de pegmatitas también, que solo se da en ellos con variedad, como variedad gemológica, que es la espodumena. La espodumena es también un silicato, pertenece a la clase que se llama inosilicatos, porque aquí su composición es sencilla. El silicio está en estos huecos de 4 aniones de oxígeno, dentro está el silicio, y están unidos por cationes de litio y aluminio. Lo más interesante aquí es que se llaman inosilicatos porque estos tetraedros de silicio en el centro con 4 oxígenos forman cadenas. Bueno, pues la espodumena es un inosilicato, aquí la tenéis, esto es espodumena, es muy mineral feo, es, dentro de los inosilicatos es un piroseno, pero que ahora tiene mucha importancia porque es una de las principales menas de litio, junto con la petalita y la lepidolita, pero la mayor parte de la explotación viene de la espodumena. Y la spodumena actualmente el litio, la mayor producción de litio está teniendo lugar en pegmatitas, principalmente a partir de spodumena, y son dos pegmatitas, una es la pegmatita de Tanco en Canadá y otra es la pegmatita de Green Basis en Australia. Son las dos principales productoras de litio actualmente, ¿no? Aunque con litio en rocadura, hay grandes reservas en las almueras litiníferas de Argentina, Chile y Bolivia, ¿no? Pero como esto es importante, ya sabéis que el litio ahora hay mucha demanda de litio, pero sobre todo lo que me interesa es enseñaros pues las variedades gemológicas de espodumena, esta cuncita, que es la espodumena rosa, que se da en estas pegmatitas de San Diego, en el distrito de Pala, son muy famosas. Aquí la veis pulida, tallada, perdón, una de estas espodumenas. Y también la otra espodumena, que es la otra variedad gemológica de color verde, que es la idenita. Todo ello se debe a la presencia de el litio es lo que le da estas tonalidades, ¿no? Las variedades transparentes. Y para finalizar, solo mencionaros el otro mineral muy común en pegmatitas y que puede dar variedades gemológicas, es el cuarzo. Sabéis que el cuarzo es también un silicato, un tectosilicato. El silicio está dentro rodeado siempre de 4 aniones, que forman huecos tetraédricos que se van uniendo en todas las dimensiones. Y uno de los cuarzos más comunes en pegmatitas es el cuarzo ahumado, que para generarse necesitamos que parte de estos silicios hayan sido reemplazados por aluminio y que además, como puede haber también algo de potasio en estas estructuras o en minerales cercanos en la pegmatita, en el feldespato potásico, pues la transformación del isótopo o la presencia del isótopo potasio 40 va a generar radioactividad natural y parece ser la causa esta de que se produzca cuarzo ahumado. Y por último, para finalizar, otro cuarzo típico de pegmatitas, que es el cuarzo rosa. El cuarzo rosa, su color se debe a la presencia de nanoinclusiones de un mineral. Aquí tenéis una imagen en microscopía electrónica de transmisión de este mineral que tiene un hábito acicular o fibroso y que se denomina dumortierita. Fijaros que aunque las fibras son muy largas, su grosor es aproximadamente 300 nanómetros, es decir, 0,3 micras. Y como os digo, el mineral se llama dumortierita, es un borosilicato y el cuarzo rosa es muy común en pegmatitas, sobre todo en pegmatitas donde el principal fundente, uno de los principales fundentes haya sido el boro, que como habéis visto es muy frecuente. Bueno, y con esto, un pequeño resumen.
de pegmatitas y de minerales presentes en pegmatitas. Espero no haberos aburrido mucho, es una charla muy mineralógica y geológica y ahora espero vuestras preguntas. Gracias. Pues muchas gracias, Mercedes. Gracias A a mí, vosotros. desde luego, me ha recordado mis tiempos de profesor de mineralogía y me ha gustado mucho porque, bueno, pues es un enfoque muy mineralógico, muy científico de la gemología, pero con cosas que yo ignoraba sobre las razones por las cuales se da el color en determinados tipos de gemas. Así que te agradezco mucho la conferencia. Bueno, A ver, ¿alguien quiera preguntar algo? Por favor. Lidio Pérez dice, excelente presentación, doctora Mercedes. En un intrusivo granítico de Sonora, México, igual encontré mi areolas, mismo que relacioné a un emplazamiento subvolcánico, pero claramente sin contenido o interés gemológico. Dice entonces, ¿la presencia de mireolas necesariamente implica un emplazamiento subvolcánico, como lo reporta la literatura, o no necesariamente? Es decir, ¿puede haber miarelas en un cuerpo intrusivo muy profundo? bueno, sí, cavidades miarolíticas, quieres decir. Sí, sí que es verdad que normalmente es en condiciones subvolcánicas, ¿no? Pero las pegmatitas sí que pueden desarrollar miarolas a profundidad, en zonas profundas, porque digamos que se generan como burbujas. Dentro del propio magma pegmatítico hay zonas donde se concentra mucho más el vapor de agua, vapores de flúor, de boro, es decir, de todos esos fundentes, y entonces se generan como sí, serían como geodas internas dentro de la masa de la pegmatita y no necesitas estar a poca profundidad. Se pueden generar a profundidades altas. Sí, no sé si te respondo. Aunque lo clásico, las pegmatitas miarolíticas son próximas, son subvolcánicas, con profundidades entre 1 y 2 kilómetros de profundidad. Pero sí que se han encontrado cavidades miarolíticas como las que te he enseñado, son en pegmatitas profundas. Y no sé si le he contestado. Sí, dice correcto, doctora. Eh, las pegmatitas profundas sí pueden tener miareolas. Eso es lo que te responde. De interés Eva, gemológico. aparte de las gemas mostradas, ¿qué otras de interés gemológico hay? A ver, por ejemplo, algunos granates de Mm, tipo espesartina. sí, Te puedes encontrar en pegmatitas que tengan la suficiente transparencia para que tengan variedad gemológica. Y también nos podemos encontrar, hay una que es muy característica, que es la amazonita. Estoy ahí, sí, la amazonita, que es un feldespato. Es un sí. feldespato que tiene como defecto, o como impureza cobre, si no me estoy colando. Mm, claro, correcto. O plomo. En este momento tengo dudas, ¿eh? Pero te lo puedo mirar. Pero yo creo que es plomo, que también puede. Bueno, eso es una arceno, la amazonita. Yo creo que es plomo lo que tiene. Y a ver, seguramente hay más que en este momento que me ha quedado. Y estos dos se me ocurren. Claro, también podemos encontrar variedades de, por ejemplo, piedra luna. La piedra luna también, porque como son las pegmatitas, tienen muchos feldespato potásico y feldespato sódico, se nos puede generar piedras lunas. Esa, por solución de un feldespato en otros que podemos tenerlo, ¿no? Claro. Y, y así de momento no me viene. Mira, Conchi Casado te pregunta, ¿en España no hay ningún yacimiento de este tipo, además del de Zamora? De pegmatitas. En Sí. España hay muchas pegmatitas. Todo Muchas. el noroeste, también la zona centroibérica, también en la zona cerca de Pirineos, hay muchas pegmatitas. Ahora, pegmatitas de calidad, que tengan minerales de calidad gemológica, pues no. Eso ya es otra No cosa. al nivel de, por ejemplo, de las pegmatitas que os he enseñado de Maine, o no he puesto también algo de la zona de. Os he puesto de Maine. No, os he puesto también De sí, en la Pala, zona de Maine y en la zona de San Diego, es decir, a ambos lados, lado oeste y lado oeste de Estados Unidos, hay campos pegmatíticos que tienen mucha riqueza en minerales de variedad, con variedades gemológicas, ¿no? De calidad gemológica, sí, sí.
pero en España sí que hay muchas pegmatitas, pero no con minerales de calidad gemológica, hasta lo que yo sé, ¿no? Igual Benjamín sabe algo más de... No, no, coincido contigo. Iba a citar que, por ejemplo, cerca de la Lin, en Pontevedra, hay un yacimiento de espodumenas, con Sí, unas espodumenas así de grandes, como de 20 centímetros, sí, donde sí. yo encontré cristales de espodumena pues muy interesantes, pero desde luego de calidad gemológica, no eran Mm, cuncitas ni cidenitas, eran no, espodumenas bastante feas. Como alguna de las que tú has mostrado, Mercedes, pero no de las buenas, sino de las que son masivas, así muy feas. claro. Pues porque Sí, exactamente, Benjamín, claro. esa foto es de ahí. Ah, es de ahí, de la LIM. Sí, porque mi tesis fue justamente las pegmatitas de Lalín y de toda esa zona. Entonces esa foto es de mi Ah, tesis y sí, son sí, esas, sí. y son esas espodumenas, sí, sí. Pues sí, sí, ahí había unas espodumenas fantásticas, incluso Sí. algún cristal bien formado, pero desde luego de calidad gemológica no. Mm. Y Sí, bueno, yo, pegmatitas, claro, probablemente cuando yo llegué ya no había así muy bien formados, pero sí, de calidad gemológica es que yo no sé si en la Sierra de la Cabrera, que hay sí, pegmatitas de tipo miarolítico, ahí yo sí, creo que sí sí. han salido variedades Cuarzos, gemológicas, ¿no? cuarzos ahumados muy interesantes. Y luego, Mm, por ejemplo, en Salamanca, en Pereña, en Salamanca, en mm. las pegmatitas han salido unos berilos, Berilo, sí. aguamarinas, incluso de calidad interesante. Hay un berilo de Pereña que está en el Museo del Instituto Geológico y Minero de España, que es una masa como de medio kilo, de un berilo bastante transparente, aguamarina, con Mm. una gema tallada al lado. Esa es de Pereña, Salamanca. Yo estuve en Pereña y bueno, pues hay berilos, pero lo que se llama agua marinas no encontré ninguna. No digo que no haya, pero yo no Bueno, las he. saldría una y se la llevaron. Eso digo yo. No, además que lo más interesante sobre todo es encontrar los pocket, o sea, Sí, las cavidades estas, porque ahí es donde vas, al final de la cristalización de la pegmatita, donde crecen, todo eso se forman minerales como secundarios, muchas arcillas. Entonces, cuando los abren, bueno, porque los he visto abrir, es muy curioso, los he visto en las pegmatitas de Estados Unidos que he visitado, ¿no? Cuando es como una gran geoda, pero llena de arcilla. Entonces limpian esa arcilla con agua y te salen unos cristales. Bueno, yo estuve, ese cuarzo ahumado que enseñé lo sacaron allí, o sea, un cuarzo ahumado sí. gigantesco, ¿no? Y muy bonito, vamos, sí, sí, es muy curioso ver los pockets, sí. Pero Otro eso yo creo sitio que en donde hay España unas no. pegmatitas espectaculares, como es lógico, es Mm. en Brasil. Un Ah, amigo mío sí. que es profesor de la Universidad de Ouro Preto, en Minas Gerais, se dedica a buscar pegmatitas por métodos geofísicos y a explotarlas para calidad gemológica. Sacan unos cristales de todo, de berilos, de turmalinas, vamos, espectaculares. Como todos sabéis, en Brasil este tipo de gemas es muy abundante y muy valioso, o sea, con muchas variedades. ¿Sí? Sí, sí, bueno, claro, Brasil es mi... Yo no he podido ir, pero hay un simposium de pegmatitas que se celebra, es bienal, se celebra cada 2 años, un simposio a nivel mundial. Y siempre van a sitios muy concretos. Así he hecho visitas técnicas a Maine, a bueno, estas pegmatitas que he enseñado. Y fueron a Brasil, pero justamente por el trabajo no pude ir. Me hubiera gustado mucho. Yo sí Estuvieron he en estado Brasil, varias han veces. estado también en Madagascar, que también hay También, claro. unas piezas preciosas de gemas. En fin. Realmente, iba a decir, según una cosa que leí, y no sé si es verdad, la mayor cantidad de gemas, quitando diamantes naturalmente, quitando las gemas principales, la mayor cantidad de gemas, cantidad que no, digamos, que no coste, que no dinero, se encuentra en pegmatitas, pero algo así como un 60 o 70%, ¿eh? Las que ha citado, las que ha citado Mercedes se encuentran muy frecuentemente en pegmatitas. No hablo de Mm. diamantes, rubíes, zafiros, bien, pero, pero de las turmalinas, granates, petalita, fosforita, en fin, bueno, una gran cantidad de piedras de colección o piedras también, en fin, todas las que ya he citado, cuarzo sobre todo, claro, de gran calidad y de gran tamaño. Para mí es apasionante el mundo de las pegmatitas. Yo te agradezco mucho, Mercedes, la charla porque pues a mí me gusta muchísimo. Es uno Me de los alegro. tipos de yacimientos minerales que más me interesan, sí. Pues me alegro. Muy bien. Mira, Mercedes Gómez te pregunta, ¿hay alguna otra variedad de cuarzo que se puedan encontrar en pegmatitas? Yo pienso que los clásicos son el rosa,
y el ahumado. Bueno, puedes encontrarte cuarzo o sea, cuarzo hialino, Bien. completamente transparente, completamente incoloro, perdón, puede ser el cuarzo cristal de roca. Eso también te lo puedes encontrar en pegmatitas. Yo tengo muestras de cristal de roca o de cuarzo en pegmatitas que tiene ese cuarzo sí que es muy especial en la zona de núcleos, no pasa siempre, pero a veces está muy cargado de inclusiones fluidas, o sea, de pequeñas inclusiones de líquido en el interior, muchas. Y entonces ese cuarzo tiene opalescencia, no el juego de color, sino opalescencia, esa sensación difuminada, ese aspecto que tiene también el cuarzo rosa, ¿no? Esa opalescencia, ¿no? Entonces, ese cuarzo, igual un cabujón, sí que podría ser bonito, no lo sé, porque yo en ese sentido no sé, pero sería el que se me ocurre ahora con lo que yo he visto en cuarzos, en pegmatitas, que, que pudiera tener algún valor gemológico. Seguramente que alguien que esté aquí, que haya, por ejemplo, en Basil o en Mem, te puede decir, pues no, mira, hay un cuarzo. Pero yo creo, nunca he oído ni visto cuarzo de otro tipo que no sea ahumado o el rosa. No se me ocurre ahora. Genial. Pues mira, Carmen García te dice, hola Merce, encantada de escucharte. ¿Cuál es la razón por la que la Vixvita sea tan rara? Hola Carmen, ya te iba a saludar antes, que bueno, es una compañera mía de carrera y amiga. Y su charla, que fue la anterior a la mía, fue muy, muy interesante. Mm, La bisbita, que es el Un berilo vestido rosa, ¿no? Este berilo rojo, sí, rosa, Berilo rojo. rojo. Rojo, rojo. sí. Bueno, yo creo que es porque solo que yo sepa, el único yacimiento es en Estados Unidos, que no me acuerdo exactamente En Utah. dónde. En Utah, Sí, en eso Utah, es, sí. en Utah. Y es porque, bueno, porque ocurrió justamente que había manganeso en el entorno donde se encajó una riolita. Eso es. Y entonces como tenía manganeso, se formó berilo, y entonces pues ese berilo tomó ese manganeso y le dio ese color tan especial. Es una situación muy concreta. No sé, evidentemente cuando una cosa pasa en un sitio, puede pasar en más sitios, no es como un modelo a seguir. Lo que hay que buscar es en este caso son riolitas, Violita, sí. sí, riolitas subvolcánicas y volcánicas, que hubo luego infiltración de aguas que puede ser incluso hidrotermal relacionadas con el calentamiento que provoca la riolita en el entorno, que transportaron manganeso y hubo una interacción entre la riolita, que tenía berilio, y el manganeso aportado por esas aguas termales. No sé si te he contestado, Carmen. Puedes decirme que sí o que no. Sí, dice que gracias. Y la Nada. última pregunta de Franny Barrientos te dice, ¿qué hace que una gema sea de calidad e interés gemológico y geológico? ¡Wow! Esa pregunta requiere un libro entero. Bueno, que sea de calidad gemológica, ya sabemos, su transparencia, profundidad en el color, ¿no? Es decir, que tenga un color bonito, la belleza, lógicamente, y la rareza. Si es muy rara, si es muy, muy rara, el mineral y que además tenga las calidades de gema, pues va a ser, además de ser raro, porque tienes que explicar geológicamente cómo se ha llegado a formar, pues también si tiene esas propiedades sería gema, ¿no? No sé muy bien cómo, vamos a ver, interesante por ejemplo, desde el punto de vista geológico y la mineralogía, las causas del color de las gemas, que son muy variadas, muchísimo, a veces es muy difícil saberlo, incluso cuando los colores son un poco especiales, por ejemplo, tenemos, no sé cómo puede ser, una agua marina, o por ejemplo el berilo tipo Massise, o el Massise, ¿no? Llegar a saber que lo que estaba produciendo ese color es que en los canales del berilo tenemos moléculas de CO2 o moléculas del grupo aniónico NO3, pues eso, claro, son cosas muy interesantes porque cuando aparece ese color hay que saber cuáles son las causas, ¿no? Eso le hace interesante por los dos lados, conocer cómo se ha producido ese color, le hace interesante mineralógicamente, por tanto geológicamente. Bueno, no sé si te he contestado a la pregunta.
Sí, mira, ahora Edgar acaba de escribir, profesora Mercedes, buenas noches, quisiera saber si las terminaciones de los berilos es en forma de bisel. Eso denota la formación del cristal, que sí es perfecta. Ah, hola Edgar, no sé si he entendido bien tu pregunta, pero los berilos pueden tener una cara a ambos lados del prisma, tener una cara plana, tener dos caras planas que son plana completamente, o bien, como tú dices, y eso entiendo que quieres decir, que tiene un bisel, es decir, una pequeña carita que está alrededor entre la plana superior y el prisma. Bueno, sí, ese bisel, como tú dices, son caras que pertenecen a caras de una forma de bipirámide. Y es normal, es muy frecuente que eso aparezca en aguamarinas, porque la aguamarina suele ser más compleja, el hábito externo, que por ejemplo el de, yo qué sé, que por ejemplo el de una morganita. Pero sí que, bueno, es un hábito normal. Tienes formas de prisma, formas de pinacoides, que serían las planas arriba y abajo, y luego esas que dices tú en bisel, que serían formas de bipirámide, hexagonales todos. Es un hábito normal y bueno, si lo desarrolla bien, evidentemente hay mucha más posibilidad que sea un cristal bien formado y por tanto con posibilidades gemológicas. Pero claro, necesitamos que sea transparente, muy transparente. Se dice, puede corresponder a una esmeralda tipo canutillo. Eso No sé lo que es. no, ese término tipo canutillo No Canutillo sé no es lo lo que entiendo. en Colombia se le dice canutillo a la esmeralda en prisma. Entonces yo Ah, creo que sí, que tendrá alguna relación. no, no, bueno, eso no sé si eso podría mirarse. Hombre, según el color, la esmeralda tiene un color verde diferente, más intenso que el agua marina, es otro color, ¿no? Pero si yo pienso que el hábito, el canutillo, puedes tenerlo en el agua marina y puedes tenerlo en la esmeralda. No, no hay relación con eso. En el hábito no hay relación para distinguir uno u otro. Yo intentaría otras cosas, si tienes un espectroscopio o algo, intenta ver me saldrá el espectro del cromo que nos da la esmeralda, que no va a tener el agua marina. Pero bueno, el color es muy diferente, yo creo, ¿eh? Benjamín puede aportar más datos en eso, que es mucha más experiencia como gemólogo que yo, ¿no? Yo, por hacer una broma, la diferencia entre una broma, ¿eh? La diferencia que me contaron una vez en América, precisamente, la diferencia entre una esmeralda y un berilo verde es que si el que habla es el que vende, es una esmeralda. Y si es el que compra, es un berilo verde. Hay Sí, unas muy diferencias bueno. de precio importantes. Sí, sí, claro. Me parece muy buena, muy buena. Se la voy a contar a mis alumnos. Me parece muy interesante. Gracias. Y mira, hay otra, te preguntan también, ¿cuál es el método para analizar esas inclusiones? Inclusiones. No sé si te refieres a las inclusiones No fluidas que hay específico. dentro del cuarzo. Oh, no lo he entendido bien esta No sé pregunta. si está preguntando en general, porque solo puso eso. Mm, no lo entiendo muy bien. Si son las inclusiones que comenté antes En de general, dice, líquido. sí. Sí, eh, dice inclusiones en general, estoy leyendo. ah, Entonces supongo que se refiere pues a los que, métodos que ópticos. elementos o aparatos. de Mm, inclusiones a lo mejor de elementos químicos, impurezas, a lo mejor se refiere. impureza, pues Sí, no sí. sé. Para analizar los elementos químicos, pues nosotros utilizamos técnicas bueno, destructivas, técnicas que utilizamos, por ejemplo, la microsonda electrónica o utilizamos el microscopio electrónico de barrido con espectrómetros de energía dispersiva para hacer análisis puntuales, pero también podemos analizar lo que está en menor contenido, en contenido muy bajo, a través de una técnica que se llama em, ablación láser asociada o acoplada a un espectrómetro de masas con plasma de inducción acoplado, es que es muy largo y solemos utilizar las siglas que es LA y CPMS. Y con eso sí que podemos hacer análisis puntuales
muy pequeñitos en gemas talladas o en pequeños cristales, ¿no? Porque las otras técnicas son destructivas, hay que hacer láminas delgadas del mineral, con lo cual lo destruiríamos. Sí, supongo que va por ahí. Esas serían técnicas posibles para esos análisis. Sí. Genial, y pues por ahora no hay más preguntas. Muy bien. Bueno, pues si no hay más preguntas, vamos a despedir aquí la charla y una vez más agradezco, Mercedes, tu charla, que a mí me ha resultado muy interesante y veo que a otras personas también, por el tipo de preguntas que hacen, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias. Gracias a todos por vuestra asistencia. La próxima y última conferencia del ciclo, que va a ser, espero, muy distinta de esta, porque como por el título lo veréis, tendrá lugar dentro de 15 días o 2 semanas, el día 27 de mayo, y es Las joyas de las reinas de España, nuevas piezas para un nuevo tiempo. Esa no va a ser geológica, esa va de otra cosa, pero Pero es también muy interesante seguramente igualmente. también va a ser muy interesante. Así que os convoco a los que podáis y deseéis asistir el día 27 de mayo, y es ya la última conferencia de este curso. Nada, muchísimas gracias a todos, muchas gracias de nuevo, Mercedes, y Muchas gracias a gracias por todos por invitarme. la asistencia. Gracias, Nos Mercedes. vemos en 2 Gracias. semanas.